y votaron más o menos cerca de 22 millones de personas por voto por correo. Varias de esas personas le dieron su voto al propio presidente Trump y él agradeció en su momento todos los votos recibidos, incluyendo los votos por correo. Se sabe exactamente cuáles son los estados que tienen la norma de contar los votos por correo después de los votos presenciales, y por alguna razón que, bueno, lo tendrá que decir en algún momento dado cuando se explaye más el presidente Trump al respecto, esta vez él dijo que esos votos no podían ser contados después de los votos presenciales, que eso no correspondía y que se estaba fraguando un fraude con el conteo de los votos por correo. Yo insisto en un tema que es extraordinariamente importante y además muy pertinente a este momento. El año 2016, cuando el presidente Trump le gana a Hillary Clinton, no existía la pandemia y por lo tanto los votos por correo eran utilizados generalmente por personas que o no iban a poder estar en su lugar de votación para la fecha de la elección y por lo tanto dejaban anticipadamente su voto postal, o iban a estar en el extranjero en ese momento, por ejemplo, y por lo tanto dejaban anticipadamente el voto, y eso más o menos daba cerca de entre 19 y 22 millones de personas. Pero en este año tenemos el coronavirus campeando muy fuertemente en el mundo, particularmente muy duro le ha dado a Estados Unidos, y por lo tanto se preveía que el voto postal iba a aumentar mucho porque mucha gente no iba a querer exponerse a hacer largas colas o estar en una muchedumbre o arriesgarse a salir de sus casas e ir a votar donde se iba a encontrar con mucha más gente, y por lo tanto el voto por correo iba a ser una alternativa mucho más recurrida que la vez anterior. Efectivamente fue así. Casi 4 veces más personas que en 2016 optaron por el voto por correo. Y entonces el voto por correo pasó a ser una herramienta donde eventualmente, si es que, por ejemplo, en este caso, en la elección actual, se prevé que un porcentaje importante de ese voto postal lo tienen los demócratas, bueno, en determinados estados podría ser una variable muy, muy interesante, cosa que se sabía, y que también se sabía que las reglas de los estados, en muchos estados, es la de contar estos votos después de contar los votos presenciales. Pues bien, ayer sorprendió mucho, e incluso los medios de comunicación en Estados Unidos, de todas las insensibilidades, titulan hoy día con una suerte de tensa calma, una situación de alguna manera con un grado de intensidad bien delicada, porque cuando pasan cosas que no habían pasado nunca antes, inéditas en las palabras de un presidente en ejercicio todavía, que plantea que contar cerca de 100 millones de votos corresponde a un fraude electoral y que probablemente van a ir a la Corte Suprema a impugnar esos votos si son contados por los estados. Bueno, eso no se ha visto antes y por lo tanto está causando un grado de tensión muy alto en Estados Unidos. Ustedes por donde vean van a encontrar justamente esa discusión. ¿Qué es lo que el presidente Trump trata de decir? Ahora, ojo, hay una cosa bien importante también. No todos los votos por correo son votos para Joe Biden. De hecho, el presidente Trump, no sabemos cuántos son los votos en general de esos 100 millones de electores que votaron anticipadamente por correo, pero un porcentaje bastante importante de esos votos probablemente también fueron al presidente Trump, no a Biden. Y como pasó el año 2016, donde el
presidente Trump recibió una votación también bastante importante, menor, sí, porque hubo menos votos por correo en esa época, pero una proporción bastante importante de los votos por correo. Eh, Además, el presidente Trump iba liderando en varios de los estados claves que todavía faltaba por declarar quién era ganador. Estaba ganando en Michigan, estaba ganando en Pensilvania, estaba ganando en Wisconsin. Con esos tres estados se acercaba muchísimo a los 270 delegados que dan la victoria a un candidato. Por lo tanto, a mí me sorprendió que no le tuviera fe al proceso que se estaba viviendo tan transparentemente, por lo menos ayer, porque tenía delantera bastante importante en los votos presenciales en distintos estados, como para tener relativa seguridad de que le iba a costar a Joe Biden remontar esa posibilidad de generar un número muy alto de votos en los estados que tienen un número más alto de electores. Bueno, por eso es que se ha conversado mucho desde ayer en la noche, desde la última declaración de Trump, sobre qué significa que el presidente desconozca a priori el resultado que todavía no se conoce de una elección y declare que él ya ganó, cuando todavía faltan muchos votos por sumar. Ahora, vamos a probablemente conversar. Estamos intentando tomar contacto ahora con Guillermo Holzman, que también es analista internacional. Vamos a esperar un ratito porque estaba conectado con nuestra radio para tratar de ampliar esta visión de lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema, yo lo he contado varias veces acá, es un sistema bien complejo que ha varias veces sido criticado incluso dentro de Estados Unidos porque no es de una democracia como la nuestra en términos de los votos, donde aquel que saca la mayoría es el candidato o candidata electo. En Estados Unidos puede alguien sacar una mayoría contundente, como le pasó a Hillary Clinton en el 2016, que ganó por cerca de 3.200.000 votos más que Donald Trump, y sin embargo perdió, porque lo que está en juego es quién gana a los delegados presidenciales por cada uno de los estados. Y como el sistema establece que quien gana un estado se lleva a todos los delegados de ese estado, no se reparten proporcionalmente a las votaciones, tú puedes tener una situación como la que estamos viviendo hoy día o como la que tuvimos también el año 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde había algunos estados que todavía no tenían la votación totalmente clara, y que bastaba que ese estado o dos estados pudieran irse para un lado o para otro y eventualmente se da vuelta la votación, porque se llevaban a todos los delegados electorales. Este sistema que está operando y que todo el mundo conoce, son las reglas del juego. Nadie va a saltar hoy día y alegar que no correspondía el voto de delegados presidenciales, sino que correspondía a una democracia directa. No, Estados Unidos tiene un sistema distinto. Y el presidente Donald Trump tenía, por lo menos hasta muy entrada la madrugada de hoy, tenía una delantera bastante considerable en por lo menos 4 o 5 estados que, si lo ganaba, tenía bastante probabilidades el presidente Trump de generar su reelección con, no digo relativa facilidad, pero sin grandes zozobra. Sin embargo, cuando hace un discurso donde señala que le están cometiendo fraude
Bueno, se prendieron todas las luces porque ¿por qué alguien que está punteando y que eventualmente también va a tener varios votos, miles de votos en el voto postal, considera a priori que no pueden leerse sus votos, no pueden considerarse sus votos y que además están tratando de hacerle un fraude? Y ahí surgieron todas las dudas. ¿No será que el presidente sabe algo en el sentido de que quizás puede estrecharse la contabilidad que tiene con Biden y que eventualmente quiere evitar que se cuenten esos votos? Y de ahí surgió anoche esa duda, porque no se conocía a un presidente que anticipadamente considerara que se iba a cometer un fraude porque se iban a leer los votos postales después de los votos presidenciales, como ocurre en varios de los estados en Estados Unidos. Entonces, vamos a tener incertidumbre sobre justamente qué es lo que está pasando en el país del norte. Todavía hasta anoche, porque era muy entrada la noche, no habían habido manifestaciones callejeras, que es una cosa que siempre ocurre. Salen después de declarado un ganador o ganadora, salen, dan vuelta, se manifiestan, se empieza a juntar gente, se saludan, se felicitan, una situación bastante común. Bueno, anoche, bien entrada la noche, habían habido algunos fuegos artificiales, se había juntado un poco de gente, pero no habían salido gente a celebrar todavía, y hay bastante expectativa por lo que pueda ocurrir hoy día, si es que ninguno de los dos concede al otro el triunfo, y si es que el presidente sigue insistiendo de que el voto postal es un fraude en su contra y que eventualmente puede generar que salga gente a lo que podría entenderse como una defensa de la posición de Trump. Hasta ahora, repito, eso no se ha visto, pero estaba tremendamente tensa la situación anoche, porque Estados Unidos, y lo hemos dicho varias veces acá, si usted sigue el programa, lo he dicho varias veces, Estados Unidos es un país que pasa muy fácilmente a manifestarse callejeramente. Es un país donde la segunda enmienda de la Constitución permite comprar armas, tener armas y en algunos casos portar armas. Aparecieron montones de desfiles en las últimas semanas de personas que postulaban a la reelección del presidente Trump desfilando con fusiles, ametralladoras, armas de alto calibre, cosas que se pueden comprar en Estados Unidos y se pueden tener, y mostrándolas sin ningún tipo de problema, lo que de alguna manera era interpretado como un deseo de defender la posición del presidente Donald Trump después de que él había planteado por primera vez hace ya más o menos 2 semanas esta idea de que no se podían contar los votos postales. Entonces, hay todavía bastante expectativa por lo que va a pasar, y sobre todo ha aumentado mucho el nivel de tensión. El diario Washington Post anoche tituló su diario de hoy día "Una nación dividida", y yo lo interpreté en la noche en la televisión de una manera. ¿Qué significa un título como ese? Una nación dividida. Para Estados Unidos, una nación dividida. La división de la nación no ha pasado solamente hoy. No, ha pasado muchas veces, y las veces en que la nación ha estado dividida ha sido una situación extraordinariamente turbulenta a nivel de ciudadanía. Estuvo dividida, por cierto, en la Guerra Civil de 1865, donde el norte y el sur se enfrentaron en una guerra brutal, en gran parte en ese entonces por
discrepancias de los estados del sur sobre una serie de medidas del presidente Abraham Lincoln y particularmente sobre la medida de liberar la esclavitud, liberar a los esclavos. Estuvo dividida más tempranamente ahora, a mediados de los años 60, por toda la discusión sobre los derechos civiles. Estuvo dividida y sigue estando dividida, muy dividida, con una carga muy fuerte y muy violenta en materia racial desde hace muchísimo tiempo. Estuvo dividida sobre la guerra de Vietnam en los 60 y 70, que puso dos bandos muy fuertes en pugna, donde presidentes de distintos signos, demócratas y republicanos, liberaron esa guerra que finalmente perdieron en Estados Unidos, pero mientras tanto el país se había volcado a las calles y se transformó en una situación extraordinariamente aguda. Estuvo muy dividida, muy dividido el país en la integración escolar de las razas. Fíjense ustedes que el presidente John Kennedy tuvo que literalmente forzar que niños de afroamericanos en ese entonces, el año 62, o 61 y 62, niños afroamericanos fueran escoltados por policías en buses a colegios que no aceptaban sino solamente niños blancos. Estuvo muy dividida y muy turbulenta, y cada vez que ha estado dividida en ese marco, se ha tornado muy violento el país, por eso es que cuando se titula de una manera como esa, una nación dividida, uno tiende a generar visiones de expresiones de división en otras épocas de Estados Unidos, con resultados extraordinariamente dañinos para la convivencia, para la civilidad de un país que es un modelo de democracia moderna extraordinario, una constitución muy breve, que ya tiene mucho más de casi 300 años, muy breve, que tiene la capacidad de poder indicar sobre cómo se construye el Estado, cómo se distribuyen los poderes, cómo se generan las normas de convivencia, y donde nadie la discute. Y sin embargo, ha estado, por razones como la que vimos ayer, por tensión sobre determinados eventos o episodios, ha estado en muchas ocasiones en niveles muy altos de violencia, muy altos de confrontación entre posiciones por, como decía, una cantidad enorme de variables. Es de esperar que esta elección no derive en eso. Ambos han dicho hasta ahora, tanto Donald Trump como el candidato Joe Biden, han dicho que van a probablemente enfrentar lo que suceda si no se reconoce esta votación postal, en caso que de alguna manera esa votación postal sea relevante para la votación en determinados estados. Van a apelar a básicamente una batalla legal que tiene como última instancia la Corte Suprema. La Corte Suprema, que tiene 9 miembros y que durante bastante tiempo el gobierno del presidente Trump estuvo más o menos pareja, equilibrada, 5-4, entre sensibilidades más demócratas y sensibilidades más republicanas. Pero el presidente Trump alteró bien sensiblemente ese equilibrio, estando ahora 6-3 a favor de jueces republicanos versus
o más conservadores versus algunos más liberales, y que causó bastante expectación porque el último nombramiento de un juez a la Corte Suprema, en este caso una jueza, ocurrió hace pocas semanas atrás. ¿Y qué tiene de raro esto? Bueno, la jueza Ginsburg, una jueza muy conocida, muy importante en Estados Unidos, falleció hace algún tiempo, poco tiempo. Se presentó, el presidente Trump dijo que iba a nombrar a la sucesora de la jueza Ginsburg, y que lo iba a nombrar en medio del proceso electoral, en la antesala del proceso electoral. ¿Por qué esto puede ser, si se quiere, de alguna manera polémico? Bueno, es polémico porque la Corte Suprema es la que decide cuando hay un entrevero judicial sobre una elección presidencial. Es la Corte Suprema la que decide quién gana al final. Ella toma la decisión. La Corte Suprema es en Estados Unidos, además, el Tribunal Constitucional. Así pasó cuando Al Gore y George Bush, hijo, estuvieron hasta voto a voto peleándose en los últimos estados, y hubo un entrevero finalmente sobre a ver quién había ganado, con posiciones legales de Gore, con posiciones legales de Bush hijo, y finalmente la Corte Suprema asignó, después de un tiempo, esa elección a el presidente que iba a su reelección, Bush hijo, y le ganó a Al Gore. Barack Obama, cuando estaba terminando su mandato y venía una nueva elección presidencial, tuvo la oportunidad de nombrar a un juez de la Corte Suprema que también había fallecido. Los jueces en Estados Unidos son jueces de por vida en la Corte Suprema, cada uno de los 9. No tienen un periodo para jubilar por edad. Y Barack Obama tuvo que tomar una decisión sobre qué hacía cuando murió este juez. Y el Partido Republicano en ese entonces le planteó que no podía nombrar a un juez cuando se estaba en la antesala de una elección presidencial, porque eventualmente ese nombramiento podía incidir en la elección en caso de que se llegara a un empate o a una trifulca o a una polémica sobre el ganador. Y el presidente Obama entendió eso y no nominó a el juez de la Corte Suprema. Lo mismo ocurrió recientemente con la muerte de la jueza Ginsburg, pero con la mayoría que tiene en el Senado el Partido Republicano, finalmente no hicieron lo mismo que hizo el presidente Trump y el presidente Obama, y el presidente Trump nominó a la reemplazante, y con eso quedó en un estatus de 6 votos de jueces más conservadores y 3 votos y 3 posiciones de jueces más bien liberales o más moderados que los conservadores. Y eso puede ser tremendamente relevante en caso que en una batalla legal tenga que irse a que la Corte Suprema defina quién es el ganador de esta contienda electoral. Así es que no es un día fácil el día en Estados Unidos. Vamos a escuchar probablemente de muchas personas que van a hablar del grado de tensión que se tiene, y vamos a esperar si es que hay algún tipo de indicación sobre si es que se le asignan, ya cuando no puede ninguno de los contrincantes remontar en la votación, si se le asignan ya sea al presidente Trump o a Joe Biden, algunos de los estados que todavía están en competencia y que tienen la suficiente cantidad de delegados al colegio electoral
para que eventualmente se acerque un candidato u otro en forma ya mucho más manifiesta a esa mítica cifra de 270 delegados, que es lo que se necesita para ganar las elecciones en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y seguimos.